Ya, tema de hoy día, el virreinato. ¿Estamos? Tema de hoy día, el virreinato. Vamos a compartir mi pantalla. Estabas escuchando el cóndor pasa. Ayayay, ¿no? Está graciosito, ¿ah? Bien, confírmeme que todos están viendo mi pantalla en estos momentos. Y hoy día lo que quiero hacer es... A ver, por acá vamos a poner la ventana del chat para leer todo lo que me van comentando ustedes, nacos. Perdón, nacos, no, perdón, chicos, a veces se me sale mi racismo. Discúlpeme, ¿ya? Bien, tema de hoy día. A ver, ahí estamos escribiendo en la pizarra, en la tableta. Che, ese pulso, hasta la caigo. Ustedes lo hacen con reglita. Ustedes lo hacen con regla. Estamos, el virreinato. Desde 1542 a 1821, que San Martín proclamó la independencia formal, se crea este nuevo sistema político administrativo que se impone a las colonias. El rey, sobre texto que, hay un dato, el color azul, ahí está. El rey, sobre texto del desorden que han ocasionado las guerras civiles entre invasores, ¿no? El pizarrista, Samarita, desde el año 37 están enfrentándose, el exterminio, ¿no? La baja poblacional indígena es interpretada como un exterminio también en América, en el Tahuantinsuyo. El rey interpreta que producto de ese desorden y producto de ese exterminio, entonces yo no les he mandado yo a hacer eso a esas tierras. Yo los he mandado a difundir la palabra de Dios, a ganar esas almas para el paraíso. Yo los he mandado a llevar la civilización europea, española. Entonces, no, no, se acabó. Vamos a crear un nuevo sistema de gobierno virreinato donde yo directamente proteja al indio y vele por su salvación, su cuidado de ustedes, asesinos, abusivos. El rey crea el virreinato para proteger a los indios. El rey crea el virreinato para garantizar el cuidado de los indios, el bienestar de los indios. Muchachos, con ese objetivo, el rey Carlos V crea el virreinato. Ya pues, muchacho, si te comes esa, te comes cualquier argumento, pues, muchacho. No podemos caer en esa ingenuidad, pues, muchacho. No podemos, ¿no? No creo que ningún alumno aquí se crea el cuento, el discurso de Carlos V de que el virreinato ha sido creado para protección de los indios, que el virreinato ha sido creado para para el ordenamiento de ese desorden violento que han generado las guerras civiles españolas. No, muchacho, eso es floro, claro, claro, mamita, eso es floro, pues. La historia es el estudio más allá de los discursos, es el estudio de los intereses, de las intenciones reales que están detrás de los protagonistas, de sus discursos los protagonistas. Entonces, lo primero que hay que aclarar, uno, es saber definir qué es el virreinato. ¿Qué es?
tilde en la E. Ahí está. ¿Qué es el virreinato? El virreinato es un nuevo sistema de gobierno, ¿no? ¿Con qué objetivo se creó? OBJ, ahí está, objetivos. ¿Con qué objetivo se creó? Y con qué leyes pasó a crearse el virreinato. Creación del virreinato. ¿Cuándo se creó? ¿Con qué leyes se creó? Estamos, y respóndeme, ¿no? Caí con sus mentiras, pero esas mentiras no. Caíste con las mentiras de tu ex, claro, ¿no? Mamita, pero con estas mentiras acá tú tienes que ser analítica. Mamita, y también, pues, la historia hasta te sirve para tu vida personal, mamita. O sea, cuando tú sepas analizar, ya no vas a estar creyendo, pues, mentiras de otro tipo, mamita. Ahí está la importancia, ¿no? Del curso también, ¿no? Porque te da un entendimiento de la vida social y por lo tanto un entendimiento de las personas que viven en esa sociedad, ¿no? Los españoles son los reyes del floro, claro, ¿no? ¿Qué es el virreinato? Vamos a ponerlo aquí. Es un nuevo sistema, ¿no? Político administrativo de gobierno, ¿no? Un nuevo sistema de gobierno. Nuevo sistema, nuevo sistema de gobierno. Un nuevo sistema de gobierno, ¿no? Político, administrativo, ¿no? Administrativo, impuesto, ¿no? Porque es impuesto, no es consultado, obviamente, impuesto a las colonias, impuesto a las colonias, ¿no? ¿Ya? Vamos a cerrar acá, diablos, impuesto a las colonias, ahí está. Ahora sí, díganme muchachos, ¿cuál es el objetivo real del virreinato? ¿Por qué ha sido creado? ¿Ya? Luis, ahora sí, dime, ¿cuál es el objetivo real? Con el virreinato se busca tener el control directo o indirecto desde España. Directo o indirecto. Con el virreinato se busca un control directo por parte de la metrópoli, por parte del rey. Control directo, ¿no? Control directo desde España, desde la metrópoli, desde la península, ¿no? Desde España. Un control directo ¿de qué? Desde España. ¿De qué se quería tener un control directo? ¿Pero de qué? Pues de qué. Un control directo de las riquezas, ¿no? Ya no quieren depender de estos primeros conquistadores. El rey quiere tener un control directo y por eso ahora entiendes por qué los funcionarios tienen que mandarse ser enviados desde España, pues, para que garanticen ese control directo. Porque si son gente que vive acá, me puede sacar la vuelta, pues tiene que ser gente que después regrese, que vaya por una función determinada, que informe constantemente lo que está haciendo. Un control directo desde España de las riquezas y, y de los indios, también de los indios. Los indios es lo más valioso que hay, pues muchacho, porque así encuentres riquezas, minas, ¿cómo la vas a sacar? Si no es con la fuerza de trabajo de los indígenas, ¿ya? La creación. El virreinato fue creado con unas leyes. ¿Qué leyes crearon el virreinato en 1542? Lúcete cómo se llaman las leyes que crearon el virreinato en 1542. Se llaman leyes, leyes, leyes nuevas, leyes nuevas, leyes nuevas de Indias, leyes nuevas de Indias, ¿ya? Se promulgó esta ley nueva de Indias el año 1542 y entre esas leyes traía como novedad, traía como novedad esas leyes algunas cositas, ¿no? Que van a generar su reacción, ¿no?
esas leyes traían como novedad, escúchame bien, ¿ah? Uno, se anulaban, se ponía fin a la antigua forma de gobierno, a las llamadas gober, gober, a las llamadas gobernación. ¿Se acuerdan la gobernación de Pizarro? ¿Se acuerdan la gobernación de Almagro? ¿Cómo se llamaba la gobernación de Ojeda? ¿La gobernación de Nicuesa? O sea, desde la época de Colón pues se han creado el sistema de gobernaciones, ¿no? Y ahora quedaba anulada 40 años después, ¿no? Y se pasaba a crear un nuevo sistema administrativo llamado virreinato. Pero eso no es todo, ¿ya? Un golpe duro que se le dio al control de los primeros invasores fue la anulación de la perpetuidad. Se pone fin al carácter perpetuo, a la perpetuidad. ¿De qué beneficio? ¿De qué privilegio? Lúcete, que llega a su fin. Se pone fin a la perpetuidad de, lúcete, muchacho. La perpetuidad de ese control de indios que tenían, pues. Claro, la perpetuidad de encomiendas. No se anula la encomienda. Lo que se anula es la perpetuidad de encomienda. La encomienda seguirá existiendo, bueno, mientras el encomendero viva, pues. Porque una vez que se muera no hay derecho a heredar tu encomienda, a traspasar tu encomienda, a regalarle, venderle, transar, no hay derecho. El único que tiene derecho a decidir sobre la encomienda es el rey. Y bueno, sus funcionarios, ¿no? Que obedecen en nombre del rey. Pero ese es un golpe duro a su poder político, fin a las gobernaciones. Golpe duro a su poder económico, fin de las encomiendas. Golpe duro a su disposición de mano de obra casi gratuita. ¿Qué digo casi gratuita? Prácticamente era gratis su mano de obra. Los indígenas hacían y deshacían lo que hacían cualquier cosa que los españoles les pidieran. Y gratis. Y en la nueva ley de India se prohíbe eso. Chúpate el ojo, el rey prohíbe, escúchame bien, ¿eh? La esclavitud y la servidumbre indígena. Esclavitud y la servidumbre indígena. Ahí está. Nadie a partir de ahora tiene derecho a tratar como un esclavo al indio, a tratar como un siervo al indio. Cualquier indio que le hagas trabajar, le paga con el animal, le paga. Y de ahí con esto el rey prácticamente remataba esa idea que estaba promoviendo, que estaba, esa imagen que estaba él mostrando de defensor de los indios. Imagínate, pues, ¿te convence o no te convence con esa medida, muchachos? Que está protegiendo a los indios. Se prohíbe la esclavitud y la servidumbre indígena. ¿Qué estaba detrás de esto? ¿Realmente proteger a los indios? ¿Realmente proteger a los indios? No, pues muchachos, no. Si te comes esta, te comes cualquier argumento, pues, del rey. Obviamente que detrás de esa prohibición estaba darle un golpe duro a los encomenderos, un golpe duro a los primeros militares invasores, que se creen amos y señores de los indios. No. El rey define al indio como un hombre de Dios, que hay que enseñarle, sí es cierto, la religión cristiana, hay que evangelizarlo, pero ya no lo van a hacer ustedes, ya no lo van a hacer ustedes, ¿no?
Ya no lo van a hacer ustedes, ahora lo van a hacer las órdenes religiosas, lo voy a hacer yo con mis funcionarios, con la iglesia, ya no lo van a hacer ustedes, ¿no? Se inventó esto de la encomienda para que tú los evangelices, eso pretexto, pues, ¿no? Pero ahora pues les quita ese poder económico, ¿no? De disponer sobre la mano obra indígena. Y el rey lo que quería era tener el control de esos indios, bajo el pretexto de que él los va a proteger una vez que te mueras tu encomendero, tu, encomi tu encomienda, tu ex encomienda pasa a manos del rey, ya no de tu hijo, no lo puedes heredar. ¿Ah? Dime, este golpe político, este golpe económico a los encomenderos, ¿los hizo que se crucen de brazos? Pregunto, ¿se cruzaron de brazos los encomenderos? ¿Cuál fue la reacción de los encomenderos, muchachos? ¿Cuál fue la reacción al virreinato, a las nuevas leyes de Indias? ¿Cuál fue la reacción? Lúcete. Dime, ¿cuál fue la reacción? ¿Acaso la reacción no fue una tremenda rebelión que protagonizó, que lideró el mismísimo hermano de Francisco Pizarro, la rebelión de Encomenderos? ¿Cómo se llama? El mismísimo hermano de Francisco Pizarro, ¿Mm? Gonzalo Pizarro, ¿ya? Una rebelión que duró más o menos entre 1544, que llegó el primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela, hasta 1554, durante 10 años, hasta que fue aplastado la última rebelión encomendera llamada de los insatisfechos, con un líder llamado Hernández Girón. Esta resistencia de los encomenderos, sumado a los incas de Vilcabamba, que resistían en el Cusco, sumado al problema de la reforma protestante allá en Europa, en Alemania, que han empezado los nobles alemanes, eh, ¿cómo se llama? Usándolo a Lutero, ¿no? Y la guerra contra los turcos que está pasando también allá en España, una guerra contra los turcos del Imperio Español, todo eso lleva a que no haya cabeza, quizá no haya tiempo para afianzar el sistema virreinal. Por eso que los primeros 30 años, de alguna manera, el virreinato va a funcionar de manera débil, ¿no? Las leyes se van a aplicar no tan rígidamente. Recién con qué virrey en la década de los 70 podemos hablar de una consolidación del virreinato. Entonces aquí hablaremos de una consolidación del virreinato. Pon ahí consolidación. Consolidación del virreinato. Bien. ¿Con quién hablaremos de una consolidación del virreinato? Recién en la década de los 70. En la década de los 70 recién. ¿Con quién? Con un virrey llamado el virrey Toledo. Con Francisco de Toledo. A las medidas que lleva a cabo Toledo para sentar las bases del virreinato y que empieza a funcionar con los objetivos que fue creado, a esas medidas se le conoce como las reformas completas, las reformas toledanas, muy bien, las reformas toledanas, fue muchacho, las reformas toledanas, ahí está. Hablar de las reformas toledanas es hablar entre los años 1569 y 1581, ¿ya? O sea, de la década de los 70, ¿no? ¿Qué reformas toledanas conoces? ¿No? Uno, ¿ya? Cuatro,
¿no? Ahí está, reformas toledanas. Por ejemplo, el establecimiento de la reduc, el establecimiento de las reducciones, ¿no? El establecimiento de las reducciones, que no es otra cosa que pueblos indígenas reubicados, fue la más importante reforma social en materia social, de reordenar el poblamiento, el asentamiento indígena, ¿no? Y facilitar el trabajo del cura, facilitar el trabajo de cobrar impuestos, facilitar el control y la contabilización de sus indios, para luego Toledo inmediatamente crear el sistema de mitas, el sistema de turnos de trabajo, que lo recoge del Imperio Incaico, donde han aplicado esto. El sistema de mitas colonial significaba eh, empujar a que los indios vayan a trabajar, ¿no? Porque si tú al indio le das libertad de si quiere va a trabajar, o si no, no. El indio no va a trabajar por monedas, por centavos. O sea, el indio trabaja su tierra, pero lo que quería Toledo con esta medida de mitas era motivar a que el trabajo indígena sea usado en la economía virreinal, en el desarrollo de la economía virreinal, para hacer diversos trabajos fuera de la economía, llámese trabajo agrícola en las haciendas, trabajo textil en los talleres, llámese trabajo de minero en las minas muy importantes. Entonces, el sistema de mitas es un sistema de turnos de trabajo que Toledo obliga a que los campesinos de las reducciones se organicen y vayan constantemente cada séptimo de la población. Importante entonces el sistema de mitas. El sistema de mitas va a permitir extraer plata, pues cualquier cantidad de Potosí. El sistema de mitas va a permitir dinamizar la oferta de trabajo dentro de la economía virreinal, colonial. Ya no te olvides. Y otra cosa, otra medida importante por ahí que podemos anotar, ¿no? Otra medida importante, taratán, el nuevo tributo indígena. El nuevo tributo indígena. El nuevo tributo indígena ya no va a ir al encomendero, porque el tributo indígena existía, pero este es el nuevo tributo, con dos requisitos. Este tributo se va al rey y segundo, se paga en dinero. No se paga con especias. No se paga con especias. No se paga con trabajo. Se paga con dinero. Tributo pagado con dinero. ¿Estamos? Estamos. Pregunta a misión. ¿Por qué el tributo Toledo, el nuevo tributo ahora, exige que se pague en dinero al rey? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es la intención de Toledo? ¿Por qué pagar el tributo en dinero? Porque de esta manera empujas a los indios a meterse dentro de la economía colonial. De lo contrario, no le interesaría. ¿Cómo le interesa? Porque le estás obligando a pagar en dinero. Y para que el indio obtenga ese dinero, ¿qué tiene que hacer? ¿Quedarse en su chacra? ¿Quedarse en su casa? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ofrecer su fuerza de trabajo para trabajar. Y recuerda que todo español está amenazado, está advertido que debe pagarle al indio. Debe pagar. ¿Ya? Bueno, ¿cuánto ganaba un indio en esa época diario? Yo he sacado mi cuenta. ¿Sabes cuánto ganaba el indio
por el trabajo de todo un día, nada que 8 horas, nada, no, no, todo el día. El indio ganaba un promedio de 15 soles. 15 soles al día, muchacho. Muchacho, ni para mi desayuno personal me alcanza 15 soles, muchacho. ¿Tú crees que con 15 soles se va? Bueno, al menos que seas, pues, una estúpida igual que Dina Boluarte, ¿no? Que dijo que las mujeres del pueblo pueden cocinar desayuno, almuerzo y cena con 10 soles, ¿no? Y encima alcanza para el postre, dice la muy reverenda imbécil, ¿no? Bueno, imagínate, claro, 15 soles hasta sobra para ahorrar, diría Dina, ¿no? Más imbécil todavía, sobra para ahorrar. Bueno, muchacho, entonces el cobro del tributo en dinero tenía como objetivo dinamizar la economía, la oferta de trabajo, la economía mercantil dentro de la economía de mercado dentro de las colonias. Número 4, reforma número 4, Toledo auspició, importante, auspició, auspició, eh, auspició y financió, dio plata también, financió crónicas contra, crónicas contra incas. O sea, cronistas pagados a sueldo que hicieron quedar a los incas como los buenos o los malos. Hicieron quedar a los incas como los buenos o los malos, muchachos. A ver, anda pensando, a ver, me escribes los incas como los malos, pues, como los malos, como los tiranos. Dame un segundito, ahorita vengo, un problemilla aquí técnico, dame un segundito. ¿Por qué cambias, no? Ya. Jóvenes, ¿están ahí? Ay, chachay, ya. Entonces me decía, en esas crónicas, muchachones, ¿dónde está mi mouse? Mi madre, por mi madre, no, ya. En esa crónica, los incas quedaban como los malos, ¿ves, muchachos? Quedaban como los tiranos, me confundí, como los tiranos, ¿ya? Quedaban como los usurpadores, ¿no? Que han invadido otros pueblos y han usurpado el poder, ¿ya? ¿Y quiénes quedaban como los libertadores de esos pueblos? Los españoles. Esos son historiadores a sueldo, pues les pagan, pues, ¿no? Quedan como los buenos, quedan como los libertadores, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Son vistos como que Dios bendijo a los españoles,
Dios estuvo con ellos. Imagínate, pues, mi estimada Rebeca, usurpadores, cuando ellos vinieron a invadir acá otro sitio. Claro, mamita, pero ten cuidado, pues, cómo es la manipulación ideológica. O sea, tú te das cuenta que ellos han venido a imponerse todo, pero ellos dicen, no, no, hemos venido nosotros a traer la palabra del Señor. Mira, y sin ir muy lejos, ¿ah, Rebeca? Hoy día Estados Unidos se quiere meter ¿a dónde? Ya está poniendo sus barcos, ¿no? Sus buques, sus transatlánticos, ¿cómo se llama? Sus portaaviones, ya. ¿A dónde se quiere meter Estados Unidos? Pero ya se preparó ideológicamente, ya preparó ideológicamente a la gente, ¿no? Y el que menos va a saludar o va a aborrecer esa invasión. El que menos, que no tiene análisis y es un borreguito que repite lo que dice la televisión, va a saludar y va a aplaudir esa invasión, porque ya está justificada. Estados Unidos está llevando la democracia, ¿ya? No es un invasor, es un libertador contra la dicta, contra la dictadura. Ah, interesante, ¿no? Muchachos, la historia, ¿tú qué crees que es? ¿Para hablar de amantes? ¿Para hablar de que si se metió con otra, se metió con él? No, muchacho. Bien, los españoles son libertadores. Dios estuvo con ellos. ¿Puedes creer? Dios estuvo con ellos. Dios, Dios estuvo con ellos. Dios los apoyó. Dios apoyó a los españoles. ¿Dónde se ve ese apoyo? ¿Dónde se ve ese apoyo? Incluso estos cronistas, ¿ya? Pagados por Toledo, y vamos a poner sus nombres, ¿ya? Vamos a poner sus nombres. Uno de esos, estos cronistas, ¿ya? Es, por ejemplo, Sarmiento de Gamboa. Sarmiento de Gamboa, ¿no? Polo de Ondegardo. Polo de Ondegardo. Sarmiento de Gamboa. Bueno, hay una crónica que no tiene autor, ¿no? Se llama el anónimo, el anónimo de Yucay, el anónimo de Yucay, ¿no? Que es, bueno, no tiene autor en este caso, pero tiene el mismo discurso, ¿no? De hacer quedar mal a los incas y ensalzar, pues, el protagonismo y la bendición que tuvieron los españoles de Dios, ¿no? ¿Ya? Incluso se atreven a decir que se demuestra que Dios estuvo ahí con ellos porque la victoria fue rápida. ¿Por qué fue tan rápida la victoria? Porque Dios los ayudó, pues. Dios nos ayudó, por eso fue rápida la victoria. Porque Dios estuvo con nosotros, porque Dios envió su ángel, el ángel Santiago. Santiago mata indios. Santiago se aparecía en plena batalla, todo de blanco, con su caballo de blanco, con su espada, y nos iba ayudando a matar a esos desgraciados indígenas, hijos del demonio. ¿Dónde más se demuestra que Dios estuvo con nosotros? Por la recompensa que conseguimos. Imagínate, mira cómo interpretan esos historiadores, ¿eh? Cronistas, bueno, cronistas, historiadores, de esa época, historiadores. Dice que se demuestra que Dios estuvo con ellos por las recompensas que consiguieron. O sea, es la forma como se demuestra que Dios les ha recompensado por esa hazaña de haber ganado y haber obtenido estas tierras para la salvación de las almas de estos indios. Ya pues muchacho, ¿no? Ya pues muchacho, ¿no? ¿Mm? ¿Por qué metían a Dios, profesor? Porque ese es el mejor justificante en un mundo de gente muy creyente. Porque la religión muchas veces sirve para manipular a la población. Más adelante, diablos, más adelante, un filósofo dirá, la religión es el opio del pueblo, dirá, ¿no? Un filósofo por ahí, ¿no? El anónimo de Yungay, no, de Yucay es, claro, de Yucay, no, de Yungay, no, de Yucay. Oye, están copiando, ¿no? Además, yo no voy a hacer mi pizarra así tan bonita como a que no copies, ¿ah? Ya, se supone que están copiando.
Nada que screenshot, nada que diablos, ¿no? De nada vale eso, ¿no? No, no, tiene que copiar conmigo, esa es la forma. 5. Otra reforma de Toledo, ¿ya? Importante. Toledo se dio cuenta, Toledo se dio cuenta cuando llegó al poder que ese movimiento cultural religioso que ha brotado en Ayacucho es peligroso. Es peligroso. Muchacho, ¿cómo se llama ese movimiento de religiosidad andina que plantea el despertar de las huacas, que plantea el renacer de los dioses andinos, que plantea que esperemos a que nuestros dioses se levanten para mandarlos a los españoles a la misma península, botarlos de estas tierras? Ese movimiento taquionco, muy bien, Nicole, es peligroso. Es peligroso si ese movimiento llega a engarzarse al movimiento armado que está en Vilcabamba. Pregunto, ¿quiénes están en Vilcabamba? Resistiendo contra los españoles. ¿Quiénes? Los incas, muchachos. Muy bien, Alessandro. Si el movimiento armado de los incas se engarza al movimiento cultural, ideológico, religioso de Ayacucho, Taquioncoy, ese nuevo movimiento nadie lo va a parar, es imparable, porque tienes armas más ideología, y eso hace imparable un movimiento, armas más ideología. Un movimiento solo armado, sin ideología, sin un movimiento cultural que lo respalde, está condenado al fracaso. Un movimiento cultural sin brazo armado que lo sostenga, solamente es una moda. Un movimiento cultural, claro, un movimiento cultural estamos hablando de crítica, no un movimiento cultural cuestionador del sistema, que no tenga brazo armado, solamente es una moda, ¿no? Hippies, rastas, eh, y bueno, podemos mencionar otros movimientos culturales, ¿no? Eh, rock, rock metal, qué sé yo, ¿no? Bueno, entonces aquí Toledo impulsó para destruir este peligro, impulsó no solamente el fin de Vilcabamba, sino impulsó las campañas para combatir a los taquioncos, las campañas, ¿cómo se llaman? De extirpación completa. ¿Extirpación de qué? Extirpación de idolatrías. Muy bien. Extirpación de idolatrías. Ahí está. Impulsó las campañas de extirpación de idolatría. Toledo no creó las campañas de extirpación de idolatría, las impulsó, ¿no? Sexta reforma de Toledo. Sexta reforma de Toledo. Toledo eh, implantó, aplicó, aplicó eh, un nuevo método para purificar la plata. Nuevo método de purificación de la plata. Pregunto, ¿cuál fue el nuevo método de purificación de la plata? Ese nuevo método de purificación que era más acelerado, tiene un nombre, se llamaba la amal, amal, la amalgamación, la amalgamación, o la amalgama, pues, ¿no? El método de amalgamación, ¿no? Como acción, ¿no? Como acción. ¿Usando qué? ¿Con qué metal se aplicaba el método de amalgamación? Con, con mercurio, con mercurio líquido. El mercurio
también tiene otro nombre. En el virreinato se le llama azogue. Se le llama azogue. Se le llama azogue, ¿no? Estamos. Hasta allí la, las bases. Toledo, la importancia es, las reformas toledanas sientan las bases del virreinato. Importancia de Toledo. Importancia. Importancia. ¿No? Sienta las bases del sistema virreinal. Sienta, no, sienta es, la palabra es sienta. Sienta las bases del sistema virreinal. Sienta las bases del sistema virreinal. ¿Estamos? Hasta ahí. ¿Me está en... ¿Cómo se responde? Sí, querido profesor Miguelito. ¿No? Veamos cómo funcionaba entonces ese sistema virreinal, ¿no? Vamos a poner ahora what. ¿Qué significa what? A ver, Niurka, voy a decirlo más lento para que me entiendan, mamita. ¿Me están entendiendo, queridos alumnitos míos? Eso es lo que estoy. Sino que explíquenle, muchachos, explíquenle a sus compañías nuevas cuál es el problema que yo tengo, que por qué no hablo bien cuando hablo rápido. ¿Cuál es el problema que yo tengo? ¿No? Ya. Ahí vamos a ver características del orden colonial. Del orden colonial. Sí. Muy bien, mi estimado Eduardo. Niurka también. Así se responden con cariño, así como yo los trato con cariño, así también quiero, ¿no? Características del orden colonial. Características del orden colonial. Y veamos esas características, pues, ¿no? Veamos esas características, ¿ya? A ver, en el plano político, ¿no? Donde ya se pasa a tener un control directo, todas las autoridades son funcionarios que van a ser enviados de España para cumplir una labor, pues, específica, ¿no? En la que tienen que dar también, responder con todo un balance, una explicación de cómo les ha ido, ¿no? Los pros y los contras de su gestión, ¿no? Ese balance se llamaba, ¿alguien sabe cómo se llama ese balance que todo funcionario virreinal tenía que rendir ante el Real y Supremo Consejo de Indias, que era la institución más importante, pues, para el dominio colonial? Ese balance se llamaba juicio de... ¿Alguien sabe? A ver, lo completa, lo completa. Muy bien, Nicole, juicio de residencia. Oh, esta gente domina. Oye, ustedes dominan para hacer de quinto y secundaria como me engañaron. Ustedes no son de quinto y secundaria. Ustedes ya han tenido preparación de repente en otras academias, ¿no? Y me quieren engañar. Abigail, tú me dijiste que eran de quinto y secundaria. Esta gente sabe. Yo tengo que elevar el nivel con esta gente, ¿no? ¿Ya? Abigail, no está Abigail, ¿no? Ese es el colmo, ¿no? Abigail solamente está para poner Estoy acá, maestro, estoy acá, solamente que si hablo mi voz sale en la grabación, por eso. Ay, ya, mamita, ¿qué problema hay que salga tu voz? ¿Que no quiere que salga tu voz, Abigail? No, pues maestro, luego de ahí se quedó una distracción y el video sale feo. No, no, mamita, no, es parte de lo que estamos analizando. Bueno, me da gusto que la gente sepa, Nicole, muy bien, juicio de residencia. La máxima autoridad aquí en el virreinato era el virrey, ¿ya? Encargado de velar por los intereses del rey, ¿no? Velar por su economía, su quinto real que debía llegar de metales, todo el metal que se extraía de las colonias, la quinta parte era del rey. Eh,
no quiere, por si es que se va. Ya, Eduardo, no seas tan directo, ya, silencio, ya. Ya, 10 preguntas, ya, pues, está, tutora, ¿por qué castigas así? Ya, ya, muy bien, Eduardo, ya, silencio, no muestres a la tutora, ya. Entonces el virrey es la autoridad pues máxima, no hay nadie por encima del virrey. Aquí en el virreinato no hay nadie por encima del virrey. Ya fuera del virreinato, a nivel ya eh, de todas las colonias, ya el Consejo de Indias es superior, ¿no? Ya. El Consejo de Indias escoge el nombre de las autoridades, el Colegio de Indias es el que propone las leyes, ¿no? Claro, en teoría las propone, las elabora y el rey las aprueba, ¿no? Debajo del virrey están los tribunales de justicia. ¿Cómo se llaman los tribunales de justicia en el virreinato? Los tribunales de justicia se llaman reales, reales, ¿no? Reales audiencias, muy bien, la Real Audiencia, cuyos miembros, cuyos miembros eran los hoy, hoy, Oidores. oidores, muy bien. Se encargan de la justicia también tiene una función excepcional, ¿no? La audiencia, ¿no? El oidor. En caso de que el virrey de un momento a otro quede inhabilitado, qué sé yo, por enfermedad, por muerte, el que asume el poder eh, de virrey, bueno, no lo diríamos así, el que asume las funciones del virrey, sin ser virrey, hasta que venga otro virrey de España, es la Real Audiencia. Interesante, ¿no? Entonces la Real Audiencia aplica justicia aquí en el virreinato. Debajo de la audiencia quedan los gobiernos de provincia. Los corre, 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 Corregimientos. corregimientos. Los corregimientos, corregimientos. Gobiernos de provincias. ¿Ya? Entre una de sus tareas, sus funciones de los corregimientos, o mejor dicho, de los corregidores, está el corregir el abuso que venían cometiendo los encomenderos, ¿no? Bajo ese pretexto se ha creado esta autoridad de provincia, ¿no? Sin embargo, terminaron siendo más abusivos, peor todavía, con la famosa práctica ilegal de los repartos mercantiles. ¿Alguien sabe qué son los repartos mercantiles? ¿Alguien sabe qué eran los repartos mercantiles? Bueno, les digo yo, los repartos mercantiles eran las ventas obligadas, forzosas, que realizaba esta autoridad corregidor a los indígenas, ¿no? Obligar a comprar cosas de lujos o cosas sin importancia para los indios, ¿no? Claro, y era un endeudamiento sistemático de los indios y un enriquecimiento, pues, ¿no? Enriquecimiento del corregidor, ¿no? Que incluso en el siglo XVIII la reforma borbónica lo van a legalizar, ¿eh? Debajo del corregimiento vienen los gobiernos de las ciudades, los llamados K, K, los llamados Cabildos. cabildos, ¿no? Incluso por debajo del cabildo podemos poner a la autoridad indígena de una ciudad, podemos decir así, de un poblado indígena, ¿no? Que una reducción indígena, ya que saben el concepto de reducción, ¿no? Entonces ahí estaba el Barayot, que era un alcalde de indios, ¿no? Barayoc, Barayoc. Eso con respecto a política, ¿no? Con respecto a economía. Con respecto a economía, eh, la economía estuvo acá guiada por principios, ¿no? Por ejemplo, un principio eh, importante en la economía virreinal colonial era el exclusivismo.
era el exclusivismo, ¿no? El exclusivismo alude a la exclusividad de puertos que había para el comercio virreinal, colonial. En el Virreinato del Perú, el único puerto autorizado era el Callao. En el Virreinato de Nueva España y en México, así se llamaba Virreinato de Nueva España, el único puerto autorizado era Veracruz. No solamente exclusividad de puertos, también exclusividad de comerciantes. No cualquiera podía dedicarse al comercio con las colonias. Tenían que ser gremios autorizados, como ese gremio que agrupaba a los comerciantes españoles que tenían concentrado el monopolio comercial, la exclusividad comercial desde la ciudad de Sevilla. ¿Cómo se llama ese gremio de comerciantes que vivían en Sevilla y que tenían la exclusividad de todo el comercio, ¿no?, con las colonias? Se llama esa entidad, creada en 1503 para agrupar a todos los comerciantes que se iban a dedicar a la exportación, pues, de mercancías españolas. ¿Quién es? La casa, la casa de contratación de Sevilla, ¿no? La casa de contratación de Sevilla, que también veía asuntos de migraciones de personas, ¿no? Una especie de registro migratorio guardaba, y también veía la casa de contratación de Sevilla, veía la especie de actualizaciones, seminarios sobre estudios náuticos, ¿no? Para los nuevos marinos tenía que dar estas charlas, ¿no?, de estudios náuticos, ¿no? Esa es la casa de contratación de Sevilla. Aquí hablamos del intervencionismo. Y el intervencionismo no era otra cosa que intervenir la economía colonial. O sea, el virreinato no era autónomo en su producción económica. Le ponía límites a la metrópoli, ¿no? Ya sea límite en calidad, en cantidad. Por ejemplo, no dejaba que aquí se produzca vino de alta calidad. No se dejaba que produzca vino de alta calidad, porque se temía que compitan con la exportación, pues, ¿no?, de barcos, de vinos, perdón, españoles. Otro principio que guió la economía fue el bullonismo. Bullonismo. Otro principio que guió la economía fue el bullonismo. Vamos a ponerlo acá, así se escribe, bullonismo. ¿Mm? Que inclinaba, pues, el accionar del Estado hacia la acumulación de metales, pero no se daba cuenta que mientras más metales se acumulaba, también los españoles más gastaban, porque gran parte de su industria fue descuidada, ¿no? Eso es mercantilismo, pero no se estaba aplicando bien, ¿no? Se estaba acumulando metales, pero al descuidarse la industria, tal como dice Lutero, perdón, al descuidarse la industria, tal como dicen los especialistas, eh, los metales, pues, ¿no? Los metales se te van, ¿no? Porque ¿de qué vale acumular si tú no impulsas la industria y, y obviamente tienes que comprar extranjero? Pues, ¿no? Al final los metales de España concentraba, se preocupaba de concentrar metales, pero el problema era que al descuidar su industria, eh, tenía que comprar muchos productos industriales en el extranjero. Y obviamente los extranjeros te van a cobrar en metales. Tu metal por la pura llega porque se va a ir. Y eso funciona mientras que tus minas tengan un flujo continuo. Y es ahí, muchachos, donde queda claro que si bien es cierto, con Toledo
empezó el Bon Potosino. Vamos a poner la cámara, vamos a regresar a Toledo, vamos a regresar a Toledo, vamos a hablar del Bon Potosino, ¿no? Con ese nuevo método de purificación vivimos el Bon Potosino entre 1570 Toledo, 1700, no, perdón, 1650. Fueron 80 años nada más del boom Potosí, 80 años, a 1650. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué el budionismo no funcionó? O sea, el budionismo estaba cumpliendo una lógica adecuada, acumular metal, pero en su conjunto el mercantilismo no se cumplía del todo porque España gastaba sus monedas, gastaba su oro, pues su plata. Y eso funcionaba pues, mientras Potosí te daba, te daba, te daba y nunca se gastaba. Pero yo les pregunto, chicas, ustedes fueran, pues, vieran esta situación, ¿no? Viendo este análisis, te pregunto, por más grande que sea ese Potosí, dime, ¿te va a durar para siempre, muchachos? Jóvenes, ¿ese Potosí va a durar para siempre? Esa mina, por más grande que sea, lo explota, lo explota, lo explota, lo explota. Dígame, joven, ¿te va a durar para siempre? Ya después de 80 años, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar? Va a quedar agotado, agotado. Exclusivismo, intervencionismo, bullonismo y el otro, monopolio, 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 monopolio. ¿Qué quiere decir? Que solamente España tiene el permiso para comercializar con sus colonias. Ninguna otra potencia puede entrar a comercializar con sus colonias. Ninguna otra potencia puede entrar a comercializar con las colonias. ¿Estamos? Desde el punto de vista social, no de la sociedad virreinal, pura virreinal. Bien, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Dime la hora, no quiero que me pase. ¿Qué hora es? Tenemos tiempo todavía, ¿no? Tenemos tiempo para analizar, porque estamos analizando el, el orden colonial, ¿no? El funcionamiento del virreinato. Pero esto es el siglo XVI y XVII. ¿Ya? En el siglo XVIII vamos a vivir una nueva situación. Vamos a ponerlo por acá, vamos a vivir una crisis. Y esa crisis va a llevar a unas reformas, ¿no? A una reforma. Las llamadas reformas borbónicas. Y ese es siglo XVIII. A ver, espera un ratito, muchacho. Dame un segundo, anda copiando.
Oh, están copiando, ¿no? Van a amargar por mi madre ya. Bien, vamos a ver ahora el orden colonial en lo social, ¿ya? El virreinato era una sociedad, fue una sociedad con división de varios, ¿qué sería? Varios criterios, ¿no? División, había una división, dos puntos pongan acá, estamental, estamental, ¿ya? Había una división de la sociedad en base a la raza racial, ¿no? Tiene que ver también con las castas, con las llamadas castas. Había una división eh, clasista de clases, división estamental, racial, clases, y una división jurídico-territorial, jurídico-territorial. O en otro caso, o en otras palabras, vamos a poner acá, jurídico, territorial, territorial, o en otras palabras, el establecimiento de dos repúblicas, ¿no? Dos repúblicas. La República de Indios y la República de Españoles. Ahí está. ¿Qué significa, profesor, división estamental? Que estaba dividido en estamentos, grupos cerrados por nacimiento, cuya definición no tiene nacimiento. Has nacido noble o has nacido pueblo. El noble tiene derecho a ciertos privilegios. El noble tiene derecho a ciertas actividades. El noble tiene derecho a ciertas propiedades, ¿no? Una división racial en base a color de piel. Según tu color de piel, se define tus derechos en la sociedad. Por ejemplo, el negro, ¿qué derechos tiene? Por ser negro, ¿qué debe ser? ¿Qué debe ser en la sociedad? ¿Qué debe ser por ser negro? O sea, hay una cuestión natural ya, en la idea de la naturaleza, ¿no? ¿No? Por ser negro tiene que ser esclavo. Por ser indígena tiene que ser campesino. Las castas se refería a las mezclas raciales. Y las mezclas raciales, en la medida que se acerquen a lo blanco, pueden tener un mejor trato. Pueden tener unos, unas consideraciones adicionales en la medida que se acercan a los blancos, ¿no? Por ejemplo, la India, cuyo español la violaba, ¿qué sale? Sale un mestizo. Por ejemplo, Pizarro tuvo sus hijos, ¿no? Mestizos, muy ricos porque le daban toda la riqueza de su padre, pero mestizos, en el sentido racial mestizos, ¿no? ¿Ya? Eh, un, entonces un español con una india sale mestizo, ¿no? Un español con una negra sale un mulato. Aunque el mulato sigue siendo negro, ¿no? Sigue siendo esclavo, ¿no? Tendrían que pasar varias generaciones eh, con este constante cruce con los blancos para hablar de un negro blanqueado, bueno, tenía su nombre, ¿no? Tercerón, cuarterón, tenía sus nombres y podía blanquearse. Y según tu color de piel, te corre legalmente, ¿no? Clases, ¿qué lo definen las clases? La propiedad,
La clase lo define la propiedad. No lo que tú creas conveniente, la clase lo define la propiedad. ¿Ya? Y una división jurídico-territorial, bueno, la que estamos yendo, ¿no? La que estamos viendo, perdón, dividiendo repúblicas, ¿no? República de Indios tenían sus propias comunidades campesinas llamadas reducciones, y los españoles que vivían en las ciudades y no debían mezclarse, no debían vivir juntos, cada uno tiene su espacio. Mira cómo dividieron así la sociedad colonial. ¿Y eso para qué se hace todo eso? Eso para justificar, muchacho, para justificar el privilegio de unos y la pobreza y el menosprecio de otros. Con ese objetivo se construyen estas cosas. En el aspecto cultural, resaltamos que solo se educan solo se educan los nobles y solo se educan los nobles y ricos. Solamente se educan ellos, ¿ya? Obviamente, ¿ya? Noble puede ser español, un indígena también hay noble, español, indígena, ¿ya? No, pongamos esto mejor, ¿no? ¿Dónde se educaban, ¿no? Los españoles y dónde se educaban los indígenas ricos, ¿no? Caramba. Ya, entonces, solo se educaban los nobles y ricos. Puede ser español, ¿no? Y mestizo, o puede ser un cacique. Puede ser un español y mestizo, o puede ser un indio noble, ¿no? Un indio noble. Indio noble. Ahí está. ¿Ya? Cacique, pues no es otra cosa. Ellos se educan, los caciques sí se educan eh, en colegios menores. Importante esto de colegios menores. Ya. Colegios menores. ¿Y dónde se educan los españoles? En los llamados colegios mayores. ¿Dónde se educan los españoles? En los llamados colegios mayores. Vamos a ver acá. Colegios. Diablo, sí que lo malo.
Vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo aquí. Colegios mayores. Ya, a ver, vamos a ver acá. Lo que vamos a ver es ahora la reforma borbónica, ¿no? La reforma borbónica, muchachos. A ver, las reformas borbónicas. Los Borbones toman el poder. Borbones toman el poder. Toman el poder. Tras un tratado con Inglaterra. Tras el tratado de Utrecht. Tratado de Utrecht. ¿Ya? Ese tratado de 1713. Hace rato, Tratado de Utrecht de 1713. ¿Ya? Y bueno, ¿cuál es el objetivo? Tiene un objetivo económico y tiene un objetivo político, muy claro, ¿no? El objetivo económico de las reformas borbónicas, ¿no? Reestructurar el imperio. Reestructurar. Vamos a ponerlo por aquí. Reestructurar el imperio, ¿no? Reestructurar el imperio e impulsar su recuperación, ¿no? La crisis que está. Su recuperación. Pero también hay un fin político. El fin político es que el rey había perdido poder de decisión en las colonias. Demasiadas redes de corrupción habían tejido los súbditos criollos. Contra eso se va el rey. Para recuperar su poder político. Para recuperar su centralización monárquica. Objetivo de las reformas borbónicas sería impulsar impulsar la centralización. Impulsar la centralización. ¿Y qué busca combatir? ¿No? Combatir a todos los que se opongan a esto. Impulsar la centralización y el control del poder. Ahí está. Ahora vamos a hacer las medidas. Solamente nos quería hacer las medidas. Las medidas. Las medidas, sobre todo de Carlos II.
Carlos III, ¿no? Carlos II fue el último último rey Habsburgo, ¿no? Y Carlos III es el Borbón. Vamos a hacer reformas en el plano económico, reformas en el plano político, ¿ya? Vayan copiando, dame 2 segundos. Ya, entonces, las reformas borbónicas tienen dos objetivos. Ante la crisis que atraviesa el imperio, hay una crisis económica y una crisis política. La crisis económica, el haberse acostumbrado al flujo de metales de las minas, ha llevado a descuidar otros sectores de la economía. Y ahora que la minería está en crisis, España está arruinada, ¿no? Y la crisis política es que han adquirido mucho poder los criollos en América. Y el rey prácticamente no tiene, eh, no tiene poder de mando, ¿no? Tiene que deshacerse, tiene que sacar a los criollos de de esas redes de corruptela que han establecido. Ahí están los objetivos, por eso. Impulsar la centralización y el control del poder en América, ¿no? Y recuperar el poder, podemos decir, ¿no? Vamos a borrar para que sea más entendible que de eso se trata, ¿no? De todo lo que se anota tiene que servir, pues, para sintetizar nuestro conocimiento, ¿no? Impulsar la centralización y recuperar el poder, ¿no? Recuperar poder. A ver. Recuperar poder. Recuperar el poder en América, ¿no? Poder en las colonias, ¿no? En las colonias. Colonias. ¿Estamos? ¿Ah? Ahora, ¿qué medidas económicas y qué medidas políticas se llevan a cabo? Vamos a poner ahí.
¿Qué medidas económicas y qué medidas políticas? Medidas económicas, por ejemplo, ¿no? Eh, el navío de permiso, que fue una de las primeras concesiones que se le dio a los ingleses como una forma de llegar a un acuerdo, el Tratado de Utrecht, y que Inglaterra también ya se calmara con esa concesión, ¿no? El navío de permiso era un barco cargado de 500 toneladas de mercadería, se le iba a permitir a Inglaterra vender en las colonias, ¿no? Navío de permiso, y también se le dio a Inglaterra el derecho del monopolio de la venta de esclavos. Se llama el derecho de asiento, el derecho de asiento, para que Inglaterra se dedique al monopolio de la venta de esclavos. Fueron los primeros beneficios, ¿no? Incluso esto no lo hizo Carlos III, para ser exacto, esto lo hizo Felipe V, el primer rey Borbón, ¿no? Felipe, vamos a poner acá, Felipe V, ¿no? Felipe V Borbón, Borbón. El primer, ¿no? El primer Borbón, el primer rey Borbón, primer rey Borbón. Las demás reformas sí son ya ¿cómo se llama? Las demás reformas sí son de Carlos III, ¿no? Por ejemplo, se legalizan los repartos. Ya sabes qué son los repartos, la venta forzosa, ¿no? Legalizan los repartos mercantiles, ¿no? ¿Ya? Con lo cual el corregidor se hace más corrupto, menos corrupto. Más corrupto. Si ahora es legal, con más ganas va a vender y va a endeudar a los indios, ¿no? Y por lo bajo también, ¿no? Por lo bajo va a ganar su parte de la corrupción, ¿no? Una tercera reforma, el decreto de libre comercio. Decreto de libre comercio. No, de libre comercio, vamos a poner acá. Ahí está. ¿Qué significó la apertura de nuevos puertos? Significó la libertad a comerciantes para que se dediquen también al comercio. Se significó, como hay libertad ya de nuevas rutas, de nuevos comerciantes, de nuevos puertos, la Casa de Contratación de Sevilla llega a su fin con esta ley. Interesante también, ¿no? La Casa de Contratación de Sevilla llega a su fin. Por ahí suben las alcabalas, por ahí se crean nuevas alcabalas y también las habrá nuevas alcabalas a productos que antes no lo tenían, ¿ya? Por ahí aduanas internas, ¿no? aduanas internas, aduanas interiores, ¿ya? Y por ahí también podemos anotar el 10º real, que buscaba incentivar la minería, ¿no? El 10º real. Muchachos, no hay ninguna pregunta, no veo que me preguntes nada. Vamos a las reformas políticas y ya ir cerrando ya la clase, ¿no? Para responder las preguntas, ¿ya? Por ejemplo, se crean nuevos virreinatos, ¿no? ¿Ya? Nuevas capitanías, y también se crean capitanías, ¿ah? Se anula la ley de media nata. Ya, eso es la renovación burocrática que se promueve. Renovación burocrática. La renovación burocrática. La renovación burocrática. ¿Qué significa la renovación burocrática?
que ahora para los puestos públicos, en la medida que el rey quiere combatir la corrupción, se va a dar de preferencia a criollos o peninsulares en los puestos públicos. Lúcete, preferencia a quiénes, preferencia a quiénes, a criollos o peninsulares. Rápido, 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 rápido. Claro, pues, preferencia a peninsulares, pues, preferencia a peninsulares, ¿ya? Preferencia a peninsulares, ¿ya? Otra forma de combatir que los criollos no accedan a los puestos públicos, se anula la media nata, que era el impuesto para comprar cargos públicos, ya no va a existir. O sea, ahora ya no se venden los cargos públicos, ¿ya? Se profesionaliza la burocracia, ¿no? ¿No? Se prioriza profesionales, prioriza el contrato de profesionales, gente que sepa de la materia, ¿no? Ahí está, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Se expulsa una orden religiosa que no quería acatar la centralización del rey o el regalismo, ¿no? Se expulsa a qué orden religiosa. Expulsan a los jesuitas de todo el imperio, ¿no? La causa de esta expulsión lo encontramos en eh, en el discurso contrario, ¿no? La causa está en su oposición, ahí está la causa, en su oposición al regalismo. La oposición al regalismo. ¿Qué es el regalismo? Importante. El regalismo es la posición política, ¿no? Es el poder, en tu caso, ese sería un poder. Regalismo es el poder que le ordena al rey ver asuntos eclesiásticos en su dominio. El regalismo es el poder que tiene el rey en sus dominios en materia religiosa. Cargos, nombres. El rey, el papa sigue siendo el poder espiritual, el máximo poder cerca a Dios, pero en cuestión de administración de la iglesia, el rey tiene el máximo poder, ¿no? Y a eso es lo que está conduciendo Carlos III con todas estas medidas. Está aplicando el regalismo, pues, ¿no? La iglesia no puede decir qué hacer y qué no hacer. Peor todavía si está de acuerdo con la iglesia, ¿no? Lo que no está de acuerdo es que le quiera hacer, le quiera revertir las reformas que está haciendo, ¿no? Porque eso hacían los jesuitas. No, no te obedezco, pego mi madre, yo obedezco a mi iglesia, pego. Obedezco al papa, pego mi madre. Y eso no se podía dar, ¿no? Pulsan de los jesuitas, no te olvides, entre otras medidas, no te olvides, entre otras medidas, también está el establecimiento de el establecimiento de intendencias en reemplazo de los corregimientos. Todas estas reformas borbónicas va a ocasionar un malestar de tal manera que va a generar protestas, ideólogos contrarios al virreinato y lo más avanzado, rebeliones armadas. No solamente en el Perú, sino en todo el virreinato, en todos los dominios del virreinato del Perú. Veamos a ver entonces el material. Veamos el material. Ya, muchachos.
Vamos a ver el material, a ver. ¿Dónde está el material? Espérame. Carga, ¿no? No hay caramba. Ya, está haciendo el material, ya. Adelante también, estoy bajando el material. Mm. Bueno, por ahí no puede escribir, pues, ¿no? Vayan a hacer material, a ver, van a hacer material. Mm. A ver. Y ahora sí. Y ahora sí, muchachos, a ver, vamos a resolver. Ya. Examen de material, ¿no? Resolvamos. La aplicación de las nuevas leyes de Indias del 42 por parte del gobierno de Carlos I Habsburgo expresó la intención, ¿no? Carlos I o Carlos V también le puede decir, ¿ya? Carlos I se le llamaba en España, Carlos V más conocido en Alemania, ¿no? Poner acá de Carlos. La aplicación de esas leyes se expresó la intención de la corona de poner fin a la hegemonía de los grandes encomenderos. Estos protestaron violentamente por considerarla eh, contraria a su privilegio, debido a que estos protestaron, o sea, los encomenderos protestaron violentamente por considerarla contrario a su privilegio, debido a que lo consideraron contrario a su privilegio, debido a que las leyes de India suprimían los servicios personales y la esclavitud sobre los indios, sí o no. Es verdura, claro que es verdura. Debido a que solo el rey y sus representantes directos concederían encomiendas, claro, porque los encomenderos ya perderían ese derecho. Simplemente tú vas a gozar de tu encomienda mientras vivas, pero ya no vas a poder estar vendiendo tu encomienda, heredándola, compartiéndola, no. Tú solamente disfrutas y te mueres y ahí queda ya. No hay encomienda de dos vidas.
tus indios pasan a control de la corona. La corona sí tiene derecho, pues, ¿no? A movilizar, a decidir, ¿no? Eso se encomiendas. ¿Anulaba la perpetuidad y el carácter hereditario de las encomiendas? Por supuesto que sí. ¿Ponía fin a los títulos nobiliarios? Ponía fin a los títulos. ¿La ley de India tiene que hablar sobre títulos? No, no habla sobre eso. Clave ahí. La 2. 2. Para viabilizar los intercambios comerciales entre España y sus colonias, a ver, me han escrito, creo. Ahí está, sinvergüenzas, escriban muchachos, sinvergüenzas. ¿No? ¿Qué pasó? ¿No? Uno C, ¿está bien? Uno C. 2. Para viabilizar intercambios comerciales entre España y sus colonias, en 1503 fue creada la Casa de Contralor Sevilla. Interesante. Acerca de esta institución determina el valor de verdad sobre los siguientes enunciados. Sobre la Casa de Contratación de Sevilla. Velaba por el traslado de metales preciosos hacia América. Velaba por el traslado hacia América. No, pues no. Al revés tendría que ser, ¿no? Velaba por el traslado de metales hacia España, ¿no? De América hacia España. Acá está al revés. Funcionaba como un tribunal judicial, sí, en materia comercial, en litigios entre marinos, funcionaba como un tribunal judicial. Centralizaba el registro y control de mercancías y personas que se dirigían hacia todas las colonias. Sí, no te olvides que la Casa de Contabilidad de Sevilla también cumplía la función de un registro de migraciones. También se asesoraba y daba una especie de seminarios, ¿no? Una especie de diplomados, ¿no? De clases básicas de estudios náuticos, ¿no? Para los marineros también. Son funciones secundarias, ¿no? Lo principal era garantizar el monopolio, resguardar, ¿no? Resguardar la plata del rey cuando viene desde allá, desde América. Representó el monopolio comercial, la Casa de Contadores de Sevilla. ¿Representó el monopolio comercial? Sí. ¿Cuya sede siempre fue Sevilla? No, no siempre fue Sevilla. Y existió hasta el fin del virreinato del Perú. No existió hasta el fin del virreinato, fue eliminado antes. Cuya sede siempre fue Sevilla. No, porque en las reformas borbónicas se va a dar libertad a otros comerciantes, a otros puertos, y el monopolio pues ya no va a tener Sevilla nada más, el monopolio va a tener otros puertos en España también. Porque sigue siendo monopolio, ¿eh? La ley de libre comercio no es para eliminar el monopolio. Respuesta, la C de casa. Te estoy esperando ya, a ver, vamos a leer la 3. A nivel social, ya lo leíste, ¿no? Se supone ya. La República de Indio fue una creación legal. Ya, claro, fue una creación legal, porque había República de Indio y República Española. Contemplaba leyes especiales que debían proteger a los indios, ya que estos eran considerados menores de edad. Esta república estuvo integrada por la élite nobiliaria indígena, que que gozaba, perdón, de algunos privilegios, y los indios del común, quienes, se está pidiendo características de los indios del común, quienes se escapaban de las minas recibiendo la denominación de forasteros. Falso, porque los forasteros se escapan de reducción, ¿no? Forasteros fugan de la reducción. ¿Ya? ¿Fueron la principal fuerza de trabajo? Sí, en las haciendas de la costa. Falso. La principal
fuerza de trabajo en la costa fueron negros. Ahí está. Vivían en las reducciones bajo el sistema de los caciques locales. Los indios del común viven en reducciones, claro, esa sería la clave. Al unirse a la población criolla conformaron la casta, no. Podían ser educados en el Real Colegio de San Francisco de Borja. No, pero los que podían ser educados pues, solamente eran indios nobles, no indios del común. Por eso que es falsa la E de enano. Muy bien, vamos a la 4. A ver, vamos. Estamos en la 4. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Nadie me va a decir nada. Ya la gente ya se fue, creo que estoy solito yo, ¿no? Hoy estoy solito. Ya, me estoy quedando porque quiero resolver. ¿Ah? O te dejo las claves nada más. Habla. Ya, 4. La sociedad colonial fue jerarquizada en función a criterios, a cuáles sean los criterios para jerarquizarla, para dividirla. Criterios de razas, criterios legales, criterios económicos, de clases. Así, diversos grupos sociales fueron privilegiados, estuvieron privilegiados, tuvieron derechos y obligaciones diferentes. De esa forma se buscó cementar a la población y mantener el orden social. Claro, todo esto era para mantener el orden social y el poder de los grupos privilegiados. En ese sentido, la población blanca estaba exenta del trabajo obligatorio. Claro, la población indígena nomás. Se respetaron los privilegios de las élites indígenas. No se respetaron todos sus privilegios, ¿no? No se respetaron todos los privilegios. Ciertos privilegios. El poder que habían ejercido sobre sus dominios solamente fue utilizado cuando había que manipularlos. Por ejemplo. 5. Francisco de Toledo, quinto virrey del Perú, es considerado como el organizador del sistema colonial peruano con reformas trascendentales para los siglos XVI y XVII. La reforma social más importante llevada a cabo por este virrey fue, la reforma social más importante llevada a cabo por este virrey fue el establecimiento de reducciones. Es la reforma social más importante. Profe, ¿quiénes eran los integrantes de la casta? No te olvides que casta es mezcla racial. Es decir, habían razas puras, blanco, negro, indio. Y la mezcla de estas razas, que no debió darse en teoría, que no debió darse porque se supone que habían dividido República Española y República Indios, los indios vivían en sus reducciones, los españoles vivían en sus ciudades, no debía darse, pero bueno, ¿no? Los españoles pues daban rienda suelta a sus bajos instintos y violaban a las indias, y de ahí salía un mestizo, ¿no? 6. En relación con la educación en el Virreinato del Perú, la enseñanza formalizada, así como la educación masculina, tenía entre sus características, era clasista, porque solo las clases altas y adineradas eran educadas, por lo tanto españoles, criollos, indígenas y mestizos podrían recibir educación formalizada en la medida que sean adinerados. Pues sí, claro, 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 claro. Profe, ¿Toledo creó el Tribunal de Santo Oficio? Sí, Toledo creó el Tribunal de la Santa Inquisición. Con relación a las reformas fiscales introducidas por la administración borbónica en sus colonias, te está hablando de los borbónicos, ¿eh? Ya no de Toledo, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Para incrementar la extracción minera, fue creado el estanco del Azogue. Para incrementar la extracción minera, lo que fue creado es el método de amalgamación, no el estanco del Azogue. Fue creado un nuevo método de amalgamación. La legalización del reparto mercantil redujo la corrupción de los corregidores. Al contrario, aumentó la corrupción de los corregidores.
El decreto de libre comercio incrementaron la alcabala y el almojarifado, falso, no lo incrementaron. No tiene que ver, el decreto, la ley de libre comercio tiene que ver con la apertura de nuevos puertos, nuevos comerciantes que se pueden dedicar al comercio, nuevas rutas, pero no tiene que ver con incrementar las alcabalas. ¿Mm? Los impuestos derivados del comercio estaban a cargo de las aduanas interiores, verdadero. Clave, la de Venano. 8. La gran rebelión del sur iniciada por Tupac Amaru II representó el auge de los levantamientos indígenas del siglo XVIII. Entre las razones que motivaron dicha rebelión se encuentra, huele a quemado, creo, muchachos, mi casa está que se quema, creo, un rato hay que volver, ¿no? Ah, 25 está que quema, hoy. Pensé que era mi casa, pues. Ya, 8. No, no, no era yo, ya. Ya, muchachos, voy a darte las claves, ya mucho tiempo se ha pasado, ya. Ya, hemos resuelto, en su mayoría hemos resuelto ya. Te voy a dar las claves, ya. Yo tengo por acá las claves. Ya, a ver, comprueba, a ver, reclama o habla para, calla para siempre. ¿Eh? Ah, ya. Acá te dejo las claves, acá, aquí. Aquí te dejo las claves. ¿Qué nos quedamos? En la 8, ¿no? 8. Ahí está. La A, ¿sí o no? ¿Alguien quiere reclamar? 9. La C. 10. La B de beso. 11. La D de dedo. Y 12. La B de beso. Oye, muchachos, si nadie tuviera alguna pregunta de reclamo, hasta allí, Abigail, nos estaríamos quedando. Hasta allí. Ya, maestro, muchas gracias. Gracias. Listo, chicos. Hemos concluido con